Busque por favor en su Biblia el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, y vamos con los últimos versículos de ese Evangelio de Marcos. San Marcos, capítulo 16, versículos 8 en adelante. San Marcos 16, versículos 8 en adelante. Quiero iniciar preguntando algo. ¿Cuántos de los que están aquí anhelan de todo corazón cambiar? Levanten la mano los que dicen, yo quiero cambiar de pareja. No, mentiras. Levanten la mano los que dicen, yo quiero que mi vida cambie. Yo quiero que haya un cambio en mi vida. Todos, ¿cierto? Todos anhelamos cambiar. Todos queremos ser mejores. ¿Cuántos de los que están acá quieren dejar el miedo? ¿Cuántos quieren dejar atrás las dudas? ¿Cierto? ¿Cuántos quieren vencer sus debilidades y que esas debilidades se vuelvan fortaleza? Sí, cierto. Pero hay algo extraño que pasa cuando queremos cambiar, y es que por más esfuerzo que hagamos, a veces no podemos. ¿Sí les ha pasado? ¿Sí o no? ¿Sí les ha pasado? ¿O todo lo que se han propuesto cambiar no logran? No. ¿Saben por qué? Porque hay cosas que solo Dios las puede cambiar. ¿Sí, amén o no? Hay cosas en nosotros que solo Dios puede cambiar, que solo Dios puede transformar. Y le tengo buenas noticias en esta mañana, porque he titulado este sermón, Jesús lo cambia todo. Si usted lo cree, diga amén. Jesús lo cambia todo. Sí. Y este texto que vamos a leer nos muestra y nos confirma que para Dios no hay nada imposible y que si nos disponemos podemos cambiar todo lo que queramos. Amén. Pero quiero hacer ahí un paréntesis y tengo que hacer esa claridad. Aunque Jesús tiene el poder para cambiarlo todo, si usted no quiere, Él no va a cambiar nada en su vida. Pero ¿cómo así, Paz? Si Él puede hacerlo todo, ¿por qué no me va a poder cambiar a mí aunque yo no quiera? ¿Saben por qué? Porque Él le dio al ser humano desde el principio una facultad llamada libre albedrío, poder libre de decidir. Así que si una persona no quiere cambiar, Dios no lo va a poder cambiar. Hago esa salvedad para que usted desde ahora se disponga y a partir de hoy deje que Dios cambie cosas en su vida que usted hasta ahora no ha podido cambiar. ¿Sí, amén? Esa es la primera clave. Disposición. ¿Listo? Vamos a leer el texto desde el versículo 8 y dice así la palabra del Señor. Esto habla de la resurrección de Jesús. Dice, ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Ayúdenme por favor a leer usted el versículo número 9. Uy, ¿cuántos demonios le han sacado? ¿Y a usted? Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban como y llorando. Lean el 11, por favor, que no tengo casi voz. Pero después apareció
en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Lea el 13. Nada que creían. Versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. ¿Por qué? Porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los de la gran comisión. Amén. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Vea el 19 usted, por favor. Y leamos todos el 20, que es la culminación de este lindo evangelio de Marcos. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén y amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por su palabra? Por este lindo evangelio de San Marcos. Entonces miremos ahí en el texto. ¿Cuál es el marco que esto que leímos nos muestra? ¿Es un marco de mucha alegría? Creo que no. Es un marco de mucha tristeza. ¿Por qué? Porque Jesús había muerto. Y ellos no se habían dado cuenta que Jesús había resucitado. Es un marco de mucha tristeza, pero también es un marco de mucha incredulidad. ¿Qué tal que el Evangelio de Marcos hubiera terminado en el versículo 8? Sería muy triste, ¿sí o no? Hubiera mostrado a unas mujeres, entre ellas una madre triste, unas mujeres temblorosas, espantadas, y unas mujeres que no decían nada a nadie porque tenían miedo. Este es un marco difícil, y es un marco que nos muestra que en la vida nosotros podemos pasar momentos de tristeza, podemos estar pasando momentos de incredulidad. Hay momentos donde uno tiene crisis de fe. ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado. Hay momentos difíciles, pero este texto termina de una manera maravillosa y nos lleva a pensar, e insisto en esta frase, que Jesús lo cambia todo. Amén. Jesús cambia la tristeza en alegría. ¿Está de acuerdo? Diga amén. Jesús cambia el miedo en valentía. Amén. Jesús cambia el dolor en alegría. Jesús cambia la enfermedad en salud. Jesús cambia la soledad en compañía. Jesús lo cambia todo en aquellos que se disponen. Amén, amén. Ese es el poder que tiene la resurrección de nuestro Señor. Y es que la resurrección no solamente cambió la historia, sino que tenemos que ser conscientes que la resurrección cambia a personas, porque es un hecho sobrenatural, y nosotros los cristianos debemos creer en las cosas sobrenaturales. ¿Sí o no? Eso de decir, no, es que eso fue en la antigüedad, no, es que eso fue allá en los tiempos de la Biblia. No, si usted es un cristiano vivo, si usted es un cristiano de la gran comisión, si usted es pentecostal, usted debe creer que eso que pasó antes puede pasar hoy y que va a ser siempre, porque Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y para Él no hay nada imposible. ¿Sí, amén? Si Jesús
lo cambió todo. En ese marco de tristeza y de incredulidad, puedo decirte que Jesús puede transformar y cambiar tu realidad. Dije que Jesús puede cambiar tu realidad. ¿Necesitas que tu realidad cambie? Dile a alguien por ahí, Jesús puede cambiar tu realidad. ¿Le crees? ¿Le crees? ¿Le crees a esa persona? Jesús puede transformar nuestra realidad, iglesia. Él puede hacerlo. Y hoy veremos rápidamente cómo Jesús transforma vidas y cómo puede transformar nuestra vida hoy y para siempre. Amén. Y encuentro por lo menos 3 acciones que el Señor hizo en estos discípulos y discípulas, porque habían allí hombres y mujeres. Para los que apuntan, escriban esto. Número 1, Jesús lo cambia todo porque nos lleva de ser temerosos a ser testigos. ¿Está de acuerdo? Nos lleva de ser temerosos a ser testigos. Las mujeres que fueron al sepulcro, y eso está en el versículo 8, ellas salieron, como dice el texto, huyendo. ¿Por qué? Porque un ángel les habló. Si ustedes ven los versículos anteriores, ustedes pueden darse cuenta que un ángel les dijo a ustedes a quién buscan. Ya dijeron, pues, el cuerpo de Jesús. Y él les dijo, no, ahí ya no está, miren, la tumba está vacía. Ellas inmediatamente se espantaron. Como dice el dicho, que no ha visto a Dios, cuando lo ve, se asusta. ¿Sí? Si usted se asusta cuando aparece un demonio, cuando lo asusta, cuando no lo dejan dormir, o cuando le hacen la plancha, ¿cómo será cuando usted vea a un ángel? No juzguemos a estas mujeres, a María Magdalena, a María la madre de Jacobo y a Salomé, porque tuvieron una experiencia sobrenatural. Se espantaron, pero también empezaron a temblar. Y del miedo y del espanto, dice el versículo número 8, literalmente, que ellas por el miedo no le decían nada a nadie. Tenían miedo. ¿Qué hubiesen tenido que hacer ellas al haber recibido la noticia de que Jesús había resucitado? ¿Qué tenían que haber hecho ellas? Alegrarse, Y ahí entiendo por qué el Señor permitió que fueran mujeres las primeras que se dieran cuenta que resucitó. Hermanos, ya saben por qué es esto. Parece ser que las mujeres son más periodísticas. Dije periodísticas, no chismosas. No he dicho eso. Por eso creo que ellas fueron las primeras en enterarse. Pero, por muy periodísticas que sean, ¿qué es lo que las dejó inmóviles y calladas? El miedo. El miedo. La idea era que ellas fueran y anunciaran a los demás que Jesús había resucitado, que Jesús vive y que Jesús lo cambia todo. Pero lo hicieron. No lo hicieron. ¿Cuántas cosas dejamos de hacer por miedo? ¿Sí o no? ¿De cuántas bendiciones y privilegios y gustos nos perdemos por el bendito miedo? ¿Sí o no? Cuando yo estaba en el colegio, me gustaba una mona del otro colegio. Mona. Y todos los días tenía la oportunidad de irme en la buseta con ella. Pero nunca le hablé. Por miedo. Me perdí de la mona.
Por miedo, uno a veces no pide un favor. ¿Sí o no? Hay no, es que miedo, qué tal que me regañen. Yo tengo un dicho, pues, tocar no es entrar y lo peor que le pueden decir a uno es que no, y ya. Por miedo la gente deja de acceder a un mejor empleo. ¿Sí o no? Por miedo el agricultor a veces no hace un cultivo que le iba a generar muchos recursos, muchas ganancias. Por miedo a veces no adquirimos algún artículo que necesitamos. Eso le pasó a mi mamá. Nosotros éramos muy pobres. En mi niñez yo recuerdo un marco de mucha pobreza. Éramos tan pobres que los pobres nos decían pobres a nosotros. Sí. Y llegaron a la puerta a ofrecernos un televisor a color de 14 pulgadas. Marca Yoshida. En ese tiempo todos los colores, los televisores eran a blanco y negro. Y llegaron con mi televisor. Todos nos animamos. Ay, sí, qué bueno, al menos no tenemos para comer, pero el televisor. Esa mentalidad no ha cambiado todavía, ¿cierto? Mi mamá me dijo, bueno, vamos a hacerle. No éramos cristianos ni nada, pero había fe. Y ella dio una cortesía muy mínima. Llegó el televisor. Qué bendición ver las personas a color. Ya no hablan muy bien. ¿Saben cuánto duró el televisor en la casa? Como 4 días. Un día llegamos y ya el televisor no estaba. Y le pregunté a mi mamá, ¿qué pasó con el televisor? ¿Se lo robaron o qué? No lo devolví. Porque hijos, de pronto no lo vamos a poder pagar. Y ahí quedó la tristeza. Tocó seguir con el televisor, hablando. Y ¿qué no dejó que mi madre? El miedo de quedar mal, el miedo de que de pronto no fuera a poder pagar, de que finalmente se llevaran el televisor y se perdiera lo que se había dado. Nos perdemos de muchas cosas, ¿sí o no? Si usted se pusiera a pensar en este momento las cosas que no ha logrado por miedo, sería total identificación con lo que les estoy hablando. Pero ¿sabe? El miedo hace parte del ser humano. El miedo es una reacción totalmente humana y normal. El miedo es algo que nosotros tenemos innato, pero es algo que debemos manejar, que debemos aprender a manejar. Y es lo que el Señor quiso hacer con estas mujeres. El Señor quiso mostrarse. El Señor les pone un evento sobrenatural, ver un ángel, pero no para que ellas se espantaran, no para que ellas temblaran del miedo, sino para que ellas se convirtieran de temerosas a testigos. Ellas tenían que ir a anunciar el Evangelio. Y si hablamos de la responsabilidad que tenemos hoy nosotros de anunciar el Evangelio a otros, hay algunos aquí en nuestra iglesia que no anuncian el Evangelio a otros por puro y físico miedo. ¿Sí o no? Creo que es la persona que usted tiene al lado. Ese es el miedoso. No le dije que lo mirara. Creo que es la persona que tiene a su lado. La miedosa. Usted no. Por temor, muchas almas se pierden. ¿Sí o no? Porque de pronto me rechazan, porque de pronto me dicen groserías, porque de pronto me sacan corriendo, porque de pronto pierdo la amistad. Pero tocar no es entrar. Y de pronto lo mejor que pueden decir un día es, sí, acepto, voy a ir donde tú vas, voy a recibir el evangelio que tú tienes, voy a ir a la iglesia donde tú asistes. Es lo mejor que podría pasar. Lo peor que podría pasar es que digan que no, y punto. ¿Está entendiendo? Anoten esto por si les sirve. Jesús no rechaza a los temerosos. Al contrario, se revela a ellos. El texto no dice que Jesús rechazó a esas mujeres, que no volvieron a aparecer, que se fueron para el infierno. No. Jesús se les revela a ellos.
Y mire lo que pasó en el versículo 9. Después de un marco de temor, el Señor sigue insistiendo. Dice, bueno, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a quién. Una de las que había tenido temor, temblor, espanto y se había quedado callada. ¿Qué hace el Señor? Vuelve e insiste. No tengas temor ni tengas miedo de tus miedos. Porque como ya te dije, Jesús no rechaza al temeroso. Al contrario, se revela a ellos. Amén. Jesús toma a personas temerosas y los convierte en testigos valientes, porque Jesús lo cambia todo. Si hasta el día de hoy has sido una persona temerosa para los proyectos, para los planes, para las ofertas, pero también para anunciar el Evangelio, que es tu principal labor y misión, el Señor está contigo. Y el Señor te va a ayudar a actuar por encima del miedo. Amén, amén. ¿Cuántos reciben eso? ¿Cuántos reciben eso? A pesar del miedo, vamos a iniciar el Evangelio. Así que no dejes que el miedo te calle. Amén. No necesitas, para anunciar el Evangelio, como lo hicieron estas mujeres, ser la persona más elocuente. Lo que necesitas es ser obediente. Una tarea para esta semana. Y ojalá la vayas haciendo de una vez. Vas a poner en una lista 3 personas a las cuales, sin miedo, les vas a ir a compartir el Evangelio esta semana. Amén. Esto es una tarea. No de parte mía, de parte del Señor. Porque Él te quiere convertir de temeroso a testigo. 3 personas. Y vas a ir con valentía, sin excusas. Si no sabes versículos, pídele perdón a Dios antes y vas y les cuentas tu testimonio. Las cosas que Dios ha hecho contigo. Y te vas a dar cuenta el poder sobrenatural de Dios en tu testimonio y en lo que vas a ir hablando a otros. ¿Cuántos van a hacer la tarea? ¿Cuántos obedientes hay acá en esta mañana? Levanten las manos los obedientes. Vas a ir a compartir el Evangelio. Vas a orar antes, pidiéndole valor a Dios, porque eso no es tan fácil tampoco. ¿Sí o no? Es como ir a pedir plata prestada. Eso no es tan fácil tampoco. Pero Dios te va a dar el valor. Pídele al Espíritu de Dios que te quite el temor, porque dice la Biblia que Él no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder. Y te la pongo más suave. Testigo de Dios, ya no temeroso, sino testigo. No empieces con cosas grandes. No te estoy diciendo 20 paras en el parque principal y empieza a pregonar. No. Empieza esta semana con pequeños pasos. Por ejemplo, en lugar de estar compartiendo estupideces en tus estados, en Instagram y en TikTok y en Facebook y en WhatsApp, vas a empezar a compartir versículos. Un versículo, el que te guste, pero uno bonito. No vaya a publicar, vosotros sois de nuestro padre el diablo. Así sí, como que no. No, promesas de Dios. ¿Fácil o difícil? ¿Me da miedo o no? No, es tan suave, ¿cierto? Empiece también compartiendo la publicidad de nuestra iglesia. Esa que casi todos los sábados el pastor comparte. Donde está el nombre de la iglesia, la dirección, el horario de los cultos y la invitación. Te esperamos en casa, nos vemos en casa. Lo vas a hacer en lugar de andar compartiendo lo que ya te dije en las redes sociales. Ay, pastor, pero no tengo redes sociales. Bueno, entonces, voz a voz. Voz a voz. Imprime esa foto con la publicidad de la iglesia. Imprime un versículo. Haz lo que sea. Tenemos buena imaginación, pero vamos a hacerlo. ¿Cuántos lo van a hacer? ¿Cuántos obedientes hay aquí? ¿Ve? Pero también, ¿cómo lo puedes hacer? Otra idea práctica.
mostrando actos de amor. Un acto de amor, de misericordia, de ayuda. ¿Fácil o difícil? ¿Quiere hacerlo? Le tengo el punto. Váyase para el semáforo allá, el semáforo principal, calle 15 con carrera 13. Siempre hay alguien ahí necesitando algo. ¿Sí o no? Ese es un punto. Muestre un gesto de amor, dando una moneda, dando un mercado, pero siempre mostrando a Cristo. ¿Ok? Que sepan que tú eres un hijo de Dios y que estás ahí en un acto de amor porque Dios te ama a ti, porque ama también a esa persona. ¿Fácil o difícil? Voy a pasar estos días por ese semáforo y me voy a encontrar a todos ahí amontonados mirando cómo hacer un acto de amor. Vamos a ver. Es una idea. Hay muchos más gestos de amor. En esta semana hubo una oportunidad que pocos aprovecharon. Sí, se enteraron que ya en Puerto Lleras se inundó la iglesia. Literalmente la iglesia se inundó. Les mostré el video, eso les daba algo como esto por acá. Al pastor se le dañó el escritorio, se le dañó todo eso que tenía en madera prensada. Yo puse un anuncio ahí, los que quieran ayudar, comuníquense. Esa era una oportunidad. Algunos de esta iglesia se unieron y ayer enviamos una buena ofrenda para ese lugar. No solo para los de la iglesia, sino para personas necesitadas de los alrededores. Díganme si eso no es una oportunidad y una herramienta para anunciar el evangelio. Oportunidades miles a través de las cuales Jesús te quiere convertir y cambiar de temeroso a testigo. ¿Cuántos testigos del Señor hay aquí en esta mañana? ¿Cuántos testigos de Jehová hay aquí en esta mañana? Amén, amén, amén. No sabíamos, pero bueno, qué bien. Den un aplauso al Señor porque Él todo el Señor. Dígale a su compañero ahí, seamos testigos del poder de Dios. Pero hay un segundo cambio que encuentro en este texto y es que Jesús lo cambia todo porque nos lleva de ser incrédulos a ser influyentes. ¿Nos lleva de qué a qué? Incrédulos a influyentes, a ser influencers. ¿Cómo que incrédulos? Miremos algunos versículos. Versículo número 10. ¿A quién se le apareció primero el Señor resucitado? A María Magdalena, la que había sido libre de 7 demonios. Dice 10. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Versículo 11, lean usted qué dice. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no creyeron. Qué joyitas. ¿Por qué creen ustedes que no creyeron? Además de la incredulidad, esa era una sociedad judía machista. Era una mujer la que les trajo la noticia y le dijeron, no, esta vieja, y más que había sido tan endemoniada, ¿eso que le vamos a creer? No creyeron. Sigamos leyendo. Pero después, dice, apareció, o sea, Jesús, en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. El famoso pasaje de Lucas 24, de los que iban camino a Emaús. Léase eso en la casa. Se les aparece, les habla, los acompaña, se queda con ellos una noche. Y estos benditos. Cuando él se fue, dice la Biblia, que ellos dijeron, ay, nosotros sentíamos como que ardía algo en nuestro corazón.
incrédulos. Versículo 13. Ellos fueron, cuando se dieron cuenta, si era Jesús resucitado, fueron y lo hicieron saber a los otros. Y ni aún a ellos creyeron. ¿Conoce gente así incrédula? ¿Sabe una cosa? Que entre nos, a veces los más incrédulos son los mismos cristianos. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Cómo? Pero ¿cómo puede ser? Sí, este texto lo está comprobando. Ellos eran discípulos de Jesús. Jesús les había dicho cantidad de veces, voy a resucitar. Y ellos, sí, bueno. Y cuando resucitó, ¿qué pasó? El único incrédulo solamente era Tomás, conocido mundialmente como Tomás el incrédulo. No, todos. A veces los más incrédulos son los hijos de Dios. Nada que creían. Versículo 14, ¿qué dice? Finalmente, ¿qué le tocó hacer al Señor? Se le apareció a los 11 mismos. ¿Por qué 11? Ya Judas, vainas. Y estando ellos sentados a la mesa, le reprochó su incredulidad y su dureza de corazón. Estos discípulos vieron milagros con sus ojos. Estos discípulos oyeron las promesas de Jesús y vieron el cumplimiento de algunas de ellas. Pero su corazón, ¿cómo estaba? Endurecido. Y como estaba duro el corazón, no podían creer. Hay personas que tienen el corazón tan duro que aunque cristianos se dicen ser, pero no creen. Y son peores que los demonios. Uy, paz, pero ¿por qué dice eso? Porque la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Y hay cristianos que ni creen ni tiemblan. Por eso digo que son peores que los demonios. Estamos aquí. Escriba esto, por favor. Jesús no ignora la incredulidad, la confronta. Porque la fe no es opcional, es esencial para el camino. ¿Está de acuerdo? Diga amén, diga algo. Te lo repito, Jesús no ignora la incredulidad. Él sabe qué hay en ti, qué hay en mí, si hay fe o incredulidad o tibieza. Jesús no ignora eso, porque Jesús lo cambia todo. Él la confronta, porque la fe no es opcional, es esencial para el camino. Un cristiano sin fe es como un carro a gasolina sin gasolina. Es como una linterna sin batería. ¿Sí o no? Es como un ave sin alas. La fe no es opcional. La fe es esencial. Pero Jesús los reprende, les reprocha, no para acabar con ellos, sino más bien para levantarlos. Y esa incredulidad fue transformada en una influencia global que usted conoce, lo influyentes que se volvieron esos discípulos. ¿En qué punto estás? ¿Incrédulo o influyente? Aquellos que iban a ser los líderes del movimiento cristiano, esos 11 apóstoles, después serían 12 nuevamente, comenzaron siendo incrédulos, pero la gracia de Dios no los anuló. La gracia de Dios los corrigió y luego los capacitó para influir el mundo entero. Si estás pasando por un tiempo de incredulidad, de dureza de corazón, dile al Señor en esta mañana: Jesús, tú que lo puedes cambiar todo, como dijo ese hombre, ese centurión. Señor, ayúdame en mi incredulidad. ¿Se ha leído ese texto? Ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame porque no puedo con esta incredulidad. Y nos vamos a volver esas personas influyentes con el poder del Evangelio. ¿Sí, amén? Jesús es tan bueno como un entrenador de un equipo de fútbol al que en el primer tiempo el equipo
que puso en la cancha, jugó mal y le metieron 3 goles. Y ese entrenador, ¿qué hace en el entretiempo? ¿Los cambia a todos? No puede. Pero les daba una charla motivacional, una charla que lo levanta y los pone otra vez en la cancha y termina el partido 4-3, ganando el equipo de nuestro entrenador. El Señor no te desecha si eres incrédulo, pero el Señor hoy sí te quiere decir: quiero cambiar eso en tu vida, porque cosas grandes tengo para ti. ¿Cuántos reciben eso? Si lo creen, lo reciben. Si lo creen, lo reciben. Dios no se rinde contigo, aunque dudes. ¿Por qué? Porque Él ve tu potencial por encima de tus fallas. Dios ve tu potencial por encima de tus fallas. Jesús hizo algo bonito con esos discípulos incrédulos. Jesús no les dijo: vengan para acá que les pueda hacer liberación de la incredulidad. Y nunca me pidan eso. Ay, pastor, voy por mí para que el demonio y la incredulidad se me vayan. No. Jesús no les hizo liberación contra eso. Jesús no los mandó a un curso de 3 semanas contra la incredulidad. No. Es más, Jesús ni siquiera oró por ellos. ¿Cierto? ¿Ven que Jesús solo va a ir por ellos contra la incredulidad? No. ¿Saben Jesús qué hizo? Lea por favor el versículo número 15. Les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Saben cuál es el antídoto contra la incredulidad? Coger oficio. Sí. ¿Qué les dijo Jesús? Están muy incrédulos. Me están viendo resultado y no creen. A trabajar, papitos. A ejercer influencia afuera. Vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio. Los puso a trabajar. Les puso oficio. Los comisionó para ser influyentes. Esto es para alguien aquí. Vamos a vencer la incredulidad sabiendo a predicar. Dije que vamos a vencer la incredulidad saliendo a predicar. Eso no es de que le oren. Eso no es de que nos lleven a un cursito. Eso no es de liberadera, de una cosa y de la otra. No. Jesús nos da el ejemplo de lo que hizo con esos discípulos incrédulos. Anote esto también porque es por si le sirve. La incredulidad solo crece en la oscuridad. Pero donde hay luz, la incredulidad desaparece. Qué lindo es ver esos comienzos de muchos discípulos que he conocido en estos años, que empezaron temerosos, que empezaron incrédulos, pero han entendido que Jesús no cambia todo y hoy son personas muy influyentes en el mundo cristiano. Personas que han tenido una influencia tan grande que han sido capaces de ganarse su familia para Cristo. Personas que han tenido influencia tan grande que han sido capaces por la fe de superar enfermedades, de superar diagnósticos, de superar cosas difíciles para sus vidas y salir en victoria. Gente tan influyente que ha sido capaz de transformar en el nombre de Jesús no solo su propia generación, sino las generaciones que vienen. Gente tan influyente que ha sido capaz de transformar el entorno laboral donde se mueven. Gente tan influyente que ha sido capaz de no solo ganar familiares para Cristo, sino amigos, conocidos, vecinos y aún gente de su propio gremio. Deja la incredulidad y vamos a ejercer influencia, porque hay un mundo que vive en oscuridad y necesita la luz del Señor. ¿Lo vamos a hacer, sí o no? ¿Cuántos lo van a hacer? ¿Cuántos lo van a hacer? ¿Cuántos lo van a hacer? Y el día que llegue la incredulidad, entonces hagan como ese hombre que dijo en Marcos capítulo 9, versículo 24, Señor, ayúdame a superar
mi incredulidad y voy en tu nombre, porque para el que cree, todo es posible. Vámonos hacia el final. Número 3. Jesús lo cambia todo porque nos lleva de ser débiles a ser decididos. De ser débiles a ser decididos. Porque es que miren el desafío que les da Jesús. Él les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Pues es muy fácil escuchar eso, muy bonito, pero ¿a son de qué o con el respaldo de quién? Versículo 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mira lo que dice el 17 para que ustedes se animen a decidirse. Y estas señales seguirán a quienes. ¿Hay alguien que cree acá? Esto le va a seguir a usted. En el nombre de Jesús echarán fuera demonios. Hay algunos que no los echan fuera, sino que los atraen. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso es para personas a las cuales Jesús les cambió todo. ¿Hay alguno aquí? Este versículo número 20 muestra la transformación de un grupo de personas. ¿Qué hicieron ellos cuando Jesús les cambió todo? Léalo en voz alta. ¿Qué hicieron? Salieron. ¿Se quedaron ahí en las cuatro paredes? Salieron. Predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales. ¿Cuáles señales? Las que ya leímos en el versículo 17 y 18. ¿Qué fue lo que nos volvió así de decididos a esos gallinas temerosos, incrédulos y débiles? ¿Qué fue lo que nos transformó? ¿Qué fue lo que nos cambió? Dígame usted, por favor. Tres palabras. Escúchenme bien. Tres palabras. Versículo 17. Ahí están, subrayadas. En mi nombre. Con esas tres palabras fue suficiente para que esos discípulos débiles fueran con total decisión a predicar por todo el imperio romano y aún fuera de él, porque se cree que hasta España llegó con el discípulo. En mi nombre es la garantía que tú y yo tenemos para ir y anunciar el evangelio. Amén. Esos discípulos no eran ni los más valientes, ni los más preparados. Eran débiles, eran frágiles, eran perseguidos, eran pocos, estaban tristes. Tenían plata, no tenían plata. Y es más, todos le habían acabado de fallar a su maestro días antes, cuando lo crucificaron. Pero solo esas tres palabras fueron la fuerza suficiente para saber que tenían que ir y que no iban a ir solos. ¿Qué más necesitas para ir a anunciar el evangelio en este tiempo? No, pastor, es que no tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para dar. Si tú no me quieres, pues ¿qué voy a hacer?
Eso. Esa debilidad fue cambiada en determinación solo con 3 benditas palabras. Y fue suficiente para ellos. ¿Por qué? Anote esto. Porque el Evangelio no avanza por la fuerza humana, sino por el poder de Cristo resucitado. Porque el Evangelio no avanza por la fuerza humana, sino por el poder de Cristo resucitado. Y ese poder de Cristo resucitado está en los verdaderos hijos de Dios. ¿Hay alguno aquí? ¿Hay alguno aquí en esta mañana? ¿O hay alguno que solamente vino a dormir en esta mañana aquí un ratico? No, vinimos a escuchar palabra, vinimos a ser desafiados, a creer que Jesús nos cambia todo y nos va a usar para cambiar esta sociedad y nos va a usar para transformar esta comunidad. Amén. Y nos va a usar para transformar comunidades que están cerca porque Jesús lo cambia todo. Hace 16 años, mi esposa y yo, que éramos discípulos débiles, incrédulos un poco, éramos temerosos, decidimos venir a Granada. 16 años. Y aunque no estábamos tan capacitados como ahora, aunque no había ninguna garantía, aunque había tantos temores, pero tantos temores, pero ¿sabe qué nos bastó para venir aquí? ¿Y qué nos sostiene hasta el día de hoy? Esas 3 palabras, benditas palabras. En mi nombre. Y es en el nombre de Jesús que hemos podido hacer lo que hasta ahora hemos hecho. Ya no somos temerosos, ya no somos tan incrédulos, ya no somos tan débiles. Hoy somos gente decidida aún a dejar la piel aquí, si es necesario, porque sabemos que Jesús lo cambia todo, que solo Él tiene el poder para cambiarlo todo. Y usa personas imperfectas como nosotros, como nuestra familia, para cambiar y transformar a otros que nos están necesitando. Esto es cuestión de creer. Esto es cuestión de creer. ¿Hay alguien aquí que cree? Los que creen, pónganse de pie.